Hemos mostrado posturas a favor y en contra. A esta hora me acompaña Alejo Vargas, premiado como uno de los mejores líderes de nuestro país, trabajador social, asesor de varios gobiernos y ha estado muy de cerca al proceso de paz. Es director del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo del Proceso de Paz de la Universidad Nacional. Vamos a hablar de la importancia que tiene para los colombianos de que entendamos lo que significa este plebiscito. Alejo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Parece que muchos de los medios le hablaran a los políticos, pero nosotros queremos que la gente tenga claro cuál es la importancia de conocer este término de plebiscito y su definición. A ver, yo creo que para los colombianos, una cosa son las discusiones entre los políticos, dejémoslas allá. Yo creo que para los colombianos es muy importante esta posibilidad de participar en este plebiscito. Plebiscito es una de las formas de participación ciudadana que existe en la Constitución, a través de la cual los colombianos pueden decir si están de acuerdo o no con una norma, en este caso, con el acuerdo que se llegue entre el gobierno colombiano y las FARC. Es decir, en el tarjetón, como decía Edgar en la nota que vimos anteriormente, solo encontraríamos votar por el sí o por el no. ¿Quiénes podrán votar? Pueden votar todos los colombianos. Solo están exentos de participar aquellos que hayan obtenido su cédula en los últimos 3 meses, porque por razones de la legislación electoral, el corte es 4 meses para efectos de ser incorporado al censo electoral. De resto, todos los colombianos, siempre y cuando no hayan perdido los derechos políticos por razones, por ejemplo, de una sentencia judicial, de una condena, están habilitados para votar aquí o en el exterior. Por eso, el plebiscito es una elección como si fuera una elección presidencial. Deben haber urnas y papeletas en todos los sitios donde tradicionalmente acuden, incluidos embajadas y consulados en el exterior. Mucha gente dice, ¿me tengo que inscribir en algún lado o solamente donde he votado a ese lugar tengo que acudir? Sí, donde tradicionalmente hemos votado, allí podemos ir a dar nuestra opinión a favor de sí o a favor del no. Yo creo que en esto lo importante es que participemos. Es una especie de falacia decir que solamente 4 millones van a aprobar. No. Todos tenemos la posibilidad. ¿Va a ser una avalancha? Yo esperaría que haya siquiera unos 10 millones de colombianos que se pronuncien, pero ojalá participáramos todos. Y si la mayoría estuviera en contra, pues que participe y lo diga. Lo importante es no asumir una posición pasiva de que otros decidan. No, participemos en favor o en contra, dependiendo lo que cada uno entienda. Ahí es muy importante, por eso la Corte estableció que se haga divulgación de los acuerdos, es decir, que todo el mundo conozca muy bien sobre qué es que se va a pronunciar. Y eso es lo que le va a permitir a cada colombiano, allá en su conciencia, decidir en qué sentido va a votar. Si estamos hablando, tal como lo dice la Corte, de algunos periodos, como de 4 meses, ¿quiere decir que antes de 4 meses habremos firmado ya la paz? Yo esperaría que no sea más de 1 o 2 meses. Porque, digamos, lo que está pendiente es realmente muy poco. Creo que la mesa en La Habana va a estar estimulada con la decisión de la Corte y, de alguna manera, uno esperaría que esto ayude a que los temas que están todavía pendientes en la mesa se vayan a resolver rápidamente. A partir de que se firme es que empieza, por así decirlo, el marcador, porque empieza todo el proceso. El presidente le informa al Congreso que va a convocar, el Congreso tiene hasta 1 mes, pero eso no quiere decir que se tenga que tomar el mes, en 1 semana puede decidir y inmediatamente todo el otro procedimiento. Ahora, lo normal es que esto demore unas 6 o 7 semanas por razones de logística de la registraduría, porque obviamente la registraduría no puede empezar todavía a actuar hasta que no se ha convocado el plebiscito e implica toda una logística nacional. Es decir, ¿todavía no sabemos cuánto le va a costar al país este proceso? Sí, más o menos está establecido, digamos, por equivalencia, que es lo que costaría, es lo que nos ha dicho el registrador nacional, una segunda vuelta presidencial, que es más o menos alrededor, según lo que
ha dicho él de cerca de 350.000 millones, eso es lo que cuesta una segunda vuelta presidencial. 350.000 millones. Sí. Como en el tarjetón va a decir sí o no, tenemos un 50 y 50 de probabilidades. ¿Qué pasa si la mayoría de los colombianos decide que no? Si dice que no, quiere decir que los acuerdos no se aprueban. Y volvemos a la guerra. Y volveríamos a la guerra, cosa que sería lamentable. Por eso yo personalmente confío en que la sensatez de la mayoría de los colombianos va a inclinarse por el sí, independiente de que puede que en el fondo no todo exactamente nos guste, pero yo creo que ahí es o un acuerdo ideal o un acuerdo posible en las condiciones de hoy. Y yo creo que de eso se trata, si terminamos la guerra, para que ya eso sea parte del pasado, o si continuamos con esos líos que le causan tanto problema, sobre todo a nuestros compatriotas del mundo rural, porque a veces en el ámbito urbano, como no vivimos esa cotidianidad, nos parece que eso es una cosa por allá lejana.